Desde hace 15 años, un grupo de fervientes lectores conformaron un maravilloso espacio de tertulia literaria. Cada 8 días se reúnen para compartir, analizar y disfrutar de la palabra y los libros. Hoy hablaremos cortésmente con una de sus integrantes. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy me acompaña doña Gloria Zuluaga Osorio. Ella es integrante de la tertulia literaria de acá del municipio del Retiro. Desde hace 10 años hace parte de este grupo y actualmente es una de las integrantes más activas, quien además tiene mucha experiencia y un amor muy especial por la lectura, por los libros, y además una persona a la cual le tengo mucho aprecio, conozco hace muchos años. Qué bueno en verdad tenerla, doña Gloria, acá en el programa. Bienvenida. Gracias, Camilo, muy querido por la invitación. Doña Gloria, quisiera que antes de hablar de la tertulia, de los libros, de todo esto, empezar a hablar desde su experiencia personal, dónde nace ese gusto, ese amor por la lectura, por los libros. Pues la verdad que nace desde muy temprano, porque nace en casa, todos como muy lectores, desde pequeños estábamos como rodeados de libros y sí, es curioso porque no necesariamente se llega allí, pero todos mis hermanos como yo y por supuesto mis papás aficionados a la lectura. Entonces realmente ha sido como una pasión de unos, ya también como profesión y en particular en mí por el encanto que tienen los libros para mí. En realidad constituyen como parte de mi vida. Es uno de los espacios que necesito diarios. Qué bien, doña Gloria, Sí. Es que ahí, digamos que los promotores de lectura, desde las bibliotecas siempre se ha hablado de eso. O sea, los niños cuando ven que en sus entornos sus papás leen, eso es fundamental. Ahí creo que es un ejemplo justamente de eso lo que usted nos acaba de mencionar. Usted aplicó muy bien, un entorno donde desde sus padres, desde toda la familia empieza a leer, es más posible. Y ahí queda un importante mensaje para las familias, para los padres. Sí, ahí hay un mensaje muy importante porque realmente es vivido, no es algo que se imagine uno que puede ocurrir, sino que es un hecho y realmente la lectura es, digamos, es vida, es compañía, es reposo, es imaginación, es también, digamos, reflexión, porque en la literatura, fundamentalmente en la literatura de ficción, que uno cree que son historias como imaginadas, muy creativas, qué tan ingenioso el autor, etcétera, se dice uno muchas veces, en realidad, claro que lo es, y entre más creativo es, pues una obra mejor escrita está. Sin embargo, tiene que ver con la vida cotidiana de alguien. Alguien en el mundo ha vivido esa vida que el escritor como ficción nos presenta. Y entonces por ahí uno recorre muchos caminos porque o le hablan de una ciudad o de un país o de una época que uno no ha tenido acceso a ella, una época ya que se ha superado o un país al que uno nunca ha visto, y sin embargo a través de la literatura aprendes, a través de la literatura realmente estudias, y no es solamente, digamos, un libro, sino eso que empieza uno con mucha emoción y mucho interés a leer el uno y el otro, y poco a poco va viendo unas conexiones que las hace incluso sin querer, sin buscarlas, porque en mi caso pues no es una tarea, puesto que no soy profesional en el campo de la literatura, sino, como he dicho, una afición. Pero van llegando esas conexiones y uno dice, ¿cómo así? Hace rato leí un libro que trataba sobre esta ciudad y la misma época y narró una cosa parecida, pero con un enfoque distinto. En fin, eso lleva, Camilo, al asunto de introducirse uno en la historia.
a través de la literatura de ficción también aprendes historia, ¿cierto? Importante, y en ese sentido, doña Gloria, quisiera que empezáramos a hablar de la tertulia, porque es justamente un espacio, además de diferentes perfiles profesionales, pero no solo de perfiles profesionales, sino de personas que de una manera muy tradicional también han llegado a la lectura, amantes de las historias, de todo lo que hay, y que además usted nos lo mencionaba ya con tanta emoción. ¿Cómo llega la tertulia? Y hablemos un poco de ese proceso tan bonito que lleva más de 15 años acá en el municipio, que además se gestó por el interés de un grupo de amigos, de personas, y que se ha mantenido. Es una experiencia muy bonita. Muchísimo, muchísimo y muy interesante. Yo haría, digamos, ahí un preámbulo, y es que en varias ocasiones de mi vida he hecho parte de tertulias que no estaban formadas, sino que el uno y el otro fuimos conversando, y con esa intención de leer y compartir, pues fuimos llegando, digamos, a tertulias que se fueron quedando en el tiempo, cambió uno de ciudad, de lugar, en fin, y se perdieron. Pero ahí tocas, Camilo, una cosa muy afortunada que sucede en el municipio. En el municipio del Retiro, yo me encontré, ya hace pues 10 años que llegué acá, y prácticamente no tuve ni que buscar, porque muy recién llegada alguien muy generoso me vio por ahí y me preguntó un poco más o menos como quién era o por qué llegaba aquí, y me brindó la oportunidad de hacer parte de la tertulia. Inmediatamente me interesé por ella y llegué. Y entonces voy a contar ahí una historia muy interesante y muy valiosa, que seguramente pues en otras comunidades y en otros municipios también ocurre, pero el caso particular acá es como distribuido en dos aspectos. Uno es que la Casa de la Cultura del municipio fue el centro, digamos, de acogida de ese grupo inicial, del cual varios todavía continúan, por supuesto. Yo llegué mucho después, pero esos fundadores llegaron a la Casa de la Cultura y toda la vida se ha mantenido ahí una enorme acogida. Sean los mismos funcionarios o no, ha sido una gente cálida, amable, de mucha acogida hacia la tertulia literaria y de respeto por ella y de acompañamiento. ¿Acompañamiento en qué sentido? En la parte, digamos, de la logística, de la parte técnica, de qué necesitamos, de qué vamos a hacer, un evento especial, entonces ponernos todo como a su disposición. Y por supuesto, claro, invitarnos siempre a las actividades que la Casa de la Cultura y el municipio en el tema cultural hacen. Entonces ya eso dio como un escenario y una apertura que no la tiene uno fácilmente en una gran ciudad. ¿Por qué? Porque la población es muy grande, es diversa, es dispersa, la gente vive por territorios muy, muy distintos al lugar de trabajo, mientras que aquí el mismo municipio convoca, ¿no? Bueno, ese es el preámbulo, y ese preámbulo se mantiene porque sigue esa calidez y ese ambiente y ese lugar para reunirnos. Y eso mismo ha propiciado que entonces la tertulia a ninguno se le haya ocurrido decir esta tertulia es privada, particular, o estos tienen derecho o estos no tienen derecho, no. Ahí, dadas esas características, cuando yo llegué, la tertulia asumía así las cosas, y todos los que hemos llegado, no he conocido absolutamente nadie que esté presente o que se haya ido, pero que en todo caso haya coartado la presencia de alguien interesado en la tertulia y en la literatura. Entonces eso, digamos, habla de muchas cosas. Habla de una población, digamos, amplia, querida, amistosa, amable, que es capaz de compartir sus cosas sin mirar como con ninguna negación, bueno, son forasteros, entonces como qué hacen aquí y por qué apropiándose de este lugar, para nada. Por otro lado,
le crea a uno entonces una empatía muy grande y un respeto también muy grande hacia la población del municipio, ¿cierto? Hablo de la población del municipio, pues de cuando llegué. En estos momentos, pues yo me siento como boarceña. Llevo 10 años, me gustan sus costumbres, me gusta su gente, la gente es muy amable, es muy querida. He logrado conocer personas muy especiales, encantadoras. Y como tú decías, Camilo, en el caso de la tertulia, entonces es un grupo muy diverso, por supuesto. Venimos de distintos lugares, fundamentalmente, digamos, antioqueños, pero hay gente de todos lados. Por otro lado, de distintas profesiones. En estos momentos creo que solamente hay un profesional en el campo de la literatura, de resto todos somos muy diversos, pero nos convoca el libro. El libro, el interés por comunicar a un autor, ya sea un clásico, ya sea contemporáneo, una obra que nos gustó. Entonces vamos sugiriendo como, digamos, líneas de trabajo. Doña Gloria, qué pena, ahí quisiera justamente preguntarle sobre esa dinámica. Muchas personas que nos están viendo de pronto han tenido la oportunidad de participar o de saber que es una tertulia literaria, pero para muchas personas puede ser un espacio donde la gente pues va a leer o cogen cualquier libro y arrancan a leer. No, esto tiene una planificación, tiene un trabajo que además en el caso de ustedes se hace de una manera pues colectiva, que se hace de una manera pues concertada. Hablemos de cómo funciona la tertulia. Sí, como de la metodología. Ajá. Sí, realmente es un poco como la describes. Siempre se decide en el grupo qué orientación vamos a dar cada año, ¿no? Entonces, a veces, o dado a coyunturas, por ejemplo, hace 2 años propusimos de pronto trabajar por continentes y pensamos iniciar por África y trabajamos durante 1 año el continente africano. Para casi todos era una novedad, es increíble, pero era una novedad en el sentido de que han sido, digamos, como culturas que las culturas dominantes en el mundo han restringido o aislado y entonces… siempre pienso en Occidente, en Europa… Por ejemplo, en Norteamérica, en la misma América Latina, que ha sido pues muy rica en la producción literaria, etcétera, etcétera. En todo caso, nos encontramos con una riqueza inmensa, inmensa, de escritores del pasado, fundamentalmente pues el siglo XX, hasta principios del siglo XX y hasta hace poco ha habido todavía colonias africanas. Es increíble en el mundo contemporáneo, pero todavía existe ese modelo de producción, de sometimiento y de sociedades. Pero en todo caso, fundamentalmente en el siglo XX, florecieron muchos escritores africanos interesantísimos, valiosísimos. No más el año pasado, pues el Nobel de Literatura fue un africano y al mismo tiempo se dieron una serie de premios muy distinguidos en el mundo de las artes el año pasado que las ganaron africanos. Diferentes países de África estuvieron ahí presentes en premiaciones muy importantes que hay en el cine, en la literatura, en las artes plásticas también. En todo caso, esa es, digamos, como la forma de trabajar. Proponemos una idea, un autor, una época, en este caso que puse de ejemplo un continente, y de acuerdo a lo que se pudiera conseguir de literatura, entonces la abordamos. ¿Y cómo la abordamos? Cada uno elige. Hay algunos que, por ejemplo, no exponen, en esta ocasión no expongo, pero ya he expuesto o más adelante lo hará, en fin, pero en todo caso nos distribuimos y cada uno dice, bueno, yo voy a exponer tal autor, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el libro? O lo busco en la biblioteca, o lo compro, y hacemos una exposición. Entonces, hay realmente muchas formas de hacer tertulias, ¿no? Hay tertulias en las que los participantes se leen un libro todos, y las sesiones en las que se encuentran son para comentarlos, ¿cierto? Los argumentos, la línea de trabajo del autor,
los prototipos, las épocas, etc. En el caso nuestro nos interesa más mantener, digamos, como viva ese término tertulia, y es un conversatorio. Pero ese conversatorio no lleva a exponer ideas sueltas, ni que se nos ocurran como de un momento a otro, sino que en realidad le ponemos como pues un poquito más de rigor, porque se trata de que finalmente todos leemos y leemos en nuestras casas, aparte e individualmente, pero el colectivo a lo que convoca es a compartir qué experiencia se tuvo con esa obra, qué caracterización hay de los personajes, por qué tienen esa inclinación, porque esa obra es tan sombría, qué época es la que narra, qué le pasa al autor o por qué trata comúnmente ese tipo de temas, etcétera, etcétera. Entonces surge una variante de apreciaciones, de conceptos y de argumentos que son más que creencias o me imagino que, ¿cierto? Y una argumentación un poco más sólida que nos dé elementos para abordar en una cosa que está unida al ser humano y es la palabra y el libro, ¿cierto? Así es. Doña Gloria, volvamos nuevamente a esa experiencia personal con la lectura y por medio de los libros. Actualmente, la sociedad, por la tecnología, por lo digital, lo virtual, presenta otras posibilidades que también están bien. Hay personas que, por ejemplo, desde su computador, una tablet, desde el mismo celular, acceden a los libros. Hoy puede uno comprar libros virtuales, digitales, pero indudablemente el libro, digamos que de papel y en el formato que normalmente hemos estado acostumbrados en las bibliotecas y en el estudio, tiene un significado muy importante para las sociedades. Y quisiera que habláramos de esos significados culturales, pero también algo muy valioso, y es ese respeto por el conocimiento, ese respeto por la investigación. Y en ese sentido es un tesoro que puede estar en su casa, pero también está en las bibliotecas. Hablemos del libro como tal, doña Gloria. Me parece muy interesante la propuesta, Camilo. Por supuesto, es ese soporte, es decir, sin el libro estaríamos en una fase, pues sí, de imaginar cada uno sin saber. Ya sabemos que las culturas en sus inicios llegaron fue a la transmisión de esos saberes por la oralidad, ¿no? Fue algo extraordinario, todavía se conserva en algunas partes, por ejemplo, en nuestro país, digamos en el campo, se acostumbra mucho narrar una historia. Ya sabemos que los niños, por ejemplo, son encantados con que se les narre un cuento más que leérselo, porque se aburren viendo al adulto ahí leyendo. Entonces, esa representación es muy importante y sigue teniendo mucha vigencia. Pero indiscutiblemente, en el transcurso del desarrollo de la humanidad y con la llegada de la imprenta, pues aparece el libro, lo que tú mencionas. Aparece el libro y el soporte como lo conocemos, ya estamos pues acercándonos a otros medios de acceder al libro, pero el clásico y que todavía predomina es el libro que pasa por una edición, por una imprenta, pues obvio, en principio por escribirlo y luego por todo este proceso que llega a las librerías, y tanto a nivel individual como a nivel público las bibliotecas entonces se encargan de comprar para tener a disposición de la comunidad. Entonces ahí viene un elemento que a mí me parece muy importante, Camilo, y es que no debemos hacer el libro como una cosa ajena. Yo no tengo tiempo, yo no conozco a nadie, yo nunca he leído de esa forma o no he tenido tiempo para eso, mi vida profesional o mi vida doméstica me ha llevado a otros asuntos, mi vida como madre de familia, etcétera, etcétera. Entonces yo termino rendido y no tengo ni tiempo de leer un libro, ni ir a ninguna parte a comprar ni nada de eso, además no sé cómo comprarlo, etcétera, etcétera. Pero ahí viene precisamente el valor de las bibliotecas. Y es un ambiente que a mí me encanta. O sea,
tengo mis libros en la casa, leo muchísimo pues allá, buena parte del tiempo, pero nada como sentarse uno en una biblioteca, porque una biblioteca es un escenario en el que está rodeado de gente, aunque no estés con ellos, cada uno está en su trabajo, pero uno siente que hay un grupo alrededor. Está rodeado de los libros y tiene la oportunidad también de que ese director de biblioteca, ese bibliotecólogo, te oriente también con alguna lectura, ¿cierto? La gente a veces dice, yo no voy porque, ¿y yo qué busco en todo eso? ¿No? Y claro, una biblioteca abruma. Entonces uno, o como cuando llega uno a una librería, finalmente, ¿a quién leo? ¿Qué escojo? Puede que coja bueno, algo muy bueno. Exacto. Entonces, poco a poco uno va encontrando guías y finalmente la propia guía es uno mismo cuando va avanzando en la lectura y se va identificando con un tipo de escritor o con una temática o con una época y la lees hasta que te familiarizas mucho con ella. Entonces, la biblioteca como un bien público, realmente todos tenemos acceso. Lo más maravilloso que le pasaría a una biblioteca sería que todos fuéramos a consultar a la biblioteca o por supuesto pues a retirar el libro, que es lo otro. Yo por ejemplo tan pronto llegué teniendo mis libros en casa y todo, pero lo primero que me interesaba era ver qué había en la biblioteca y llegué a mirar y a preguntar y a sacar. En mi casa sacamos libros de la biblioteca del municipio, los llevamos, los leemos y volvemos a entregarlos. Lo primero que yo hice fue sacar mi carné de la biblioteca Roberto Escobar Izaza. Doña Gloria, qué pena quisiera en estos 5 minutos que aprovecháramos para dos asuntos también igualmente importantes, y lo acaba de mencionar usted, el tema de la biblioteca. Las bibliotecas también han entrado en unas transformaciones, en una apertura, porque también en parte, doña Gloria, a veces, y me gusta mucho cuando usted menciona como el libro como algo que para muchas personas o no es accesible o se ve como que no lo puede uno ni tocar. De hecho, a los niños muchas veces no toques el libro porque lo daña. O muchas veces les da hasta susto entrar a una biblioteca. En ese sentido también las bibliotecas tienen que estar constantemente difundiendo y sobre todo como entendiendo lo que pasa con la sociedad para que no se vea como algo antiguo, viejo, que ya está en desuso, sino que cada día más vigente. Claro, ahí entra el otro soporte del libro que mencionabas tú también ahora, y es exactamente pues la tecnología. O sea, es indiscutible que la tecnología nos ha abordado por muchas vías, que la gente incluso se ha acercado muchísimo más fácil. Vemos que los jóvenes son muy, muy cercanos a la tecnología, es algo mucho más fácil para ellos. Y entonces realmente está una tablet para leer un libro, muchos libros, o un celular para leer un artículo o incluso bajar un libro también ahí. Y en el caso de la biblioteca están también esos recursos, porque los computadores, por ejemplo, que se tienen en las bibliotecas son también para una consulta puntual a una lectura que se puede escoger a través de ese medio y de ese soporte, ¿cierto?, del libro. De manera que, claro, las bibliotecas se tienen que modernizar, y en esa modernización hace rato que ocurrió, porque a mí sí me tocó estudiando en el colegio y en la universidad que uno no podía ir a la estantería de la biblioteca, uno tenía que pedir el libro, buscarlo en un fichero bibliográfico y pedirlo, porque no podías acceder a él. Hace ya muchos años, creo que 20 si no más, se abrieron las estanterías, y es el caso de la biblioteca en el municipio del Retiro. Es abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes ir tranquilamente. Es que la biblioteca no es que sea de alguien, es de todos. En esa misma medida, pues la cuidamos, la protegemos, pero protegerla no quiere decir no toque, no use, no permítame, yo veo si usted se lo puede llevar o no. Solamente los libros incunables en bibliotecas pues muy especiales que guardan grandes fondos del pasado, pues tienen restricción para ese acceso, porque el libro ya está, digamos, muy
Es decir, el tiempo ha pasado sobre él y entonces puede dañarse y alterarse su misma lectura, la lectura que se puede hacer. Pero en realidad tenemos ya acceso a eso, ¿no? De manera que así nos podemos familiarizar tranquilamente, así como con una persona que uno llega y saluda y le dice hola, buenos días, ¿cómo está? Hasta el libro, ve, y esto como que me llamó la atención este título, voy a leerlo. Ese encuentro que propone usted, doña Gloria, con el libro, como ese amigo, como Sí. ese personaje también, ese ser que también tiene vida desde sus palabras y desde sus letras y desde lo que implica lo que ahora usted nos mencionaba al inicio del programa, y es el mundo de la lectura, el mundo de los libros, y cómo por medio de ella la educación, la cultura, el conocimiento, pero también algo tan especial que tenemos los seres humanos, y es poder interpretar, el enriquecer nuestro ser también, desde el intelecto, desde muchos aspectos que son tan importantes en los seres humanos. Finalmente, doña Gloria, el tema entonces de la tertulia literaria, usted nos decía, es abierta. Hablemos un poco de qué días se vienen reuniendo, si alguien de pronto está interesado, quiere participar. Por supuesto, todo el año está abierta la posibilidad de ingresar, sea muy temprano, a mediados o al final, ¿no? Sí, sesionamos todo el año hasta finales de noviembre, y la tertulia en la actualidad está sesionando los miércoles en la Casa de la Cultura de 5 a 6:30 de la tarde. En realidad es un lapso corto, pero para muchas personas pues es un espacio bien importante, y claro, uno tiene todo el resto de la semana para preparar lo que quiera, para abordar lo que quiera, y también por supuesto para proponer, ¿no? Entonces, esa es la metodología. Esa es la apertura, la tertulia está abierta, cada vez llega gente muy, muy interesante, desde todos los ángulos, por sus experiencias de vida, por su interés que tenía toda la vida por la lectura y no haber podido acceder a ella como de una forma un poco más sistemática, el asombro por ver esa posibilidad como tan elemental y a la vez como que la tenía en cierta distancia, que le parecía difícil abordarla, en fin. Entonces, realmente es una actividad muy importante, me parece a mí, para cualquier ser humano. Un niño, un adolescente, un adulto mayor, realmente el libro es un amigo. Un amigo, un compañero, una forma, digamos, de vida que no lo aísla a uno de las realidades, sino que al contrario, le acerca a uno muchas problemáticas o vidas felices que no las ha tenido uno, probablemente, pero que sí sabe que se dan, y desde ahí puede uno pensar esas problemáticas también, ¿cierto? Así es, doña Gloria, muchas gracias, en verdad, qué gusto tenerla, qué rico es conversar con usted, y un saludo además para todos los integrantes de la tertulia, porque también les tengo mucho cariño, y en verdad que ese mensaje que nos deja de llegar a la lectura, a los libros, creo que es muy importante para todas las personas que nos acompañaron en el programa. Muchas gracias. Camilo, muchas gracias a Cortésmente. Así es. Hasta luego. Y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.